también YouTube y Jerusalén Radio, ¿no? Hoy en esta mañana, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar inicio al culto del domingo cantando himnos. En esta ocasión, 202, ven al Señor Jesús. Si del mal perdón buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús, pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven al Señor Jesús. Con su poder serás un vencedor. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Largo es el caminar, cansado estás. Ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad. Ven al Señor Jesús. Él en la noche da seguridad. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Ven al Señor Jesús. Pues solo Él podrá salvación dar. Ven al Señor Jesús. Esta es la invitación de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. En estos últimos tiempos hay mucho conflicto en el corazón, ¿no? Pero Dios a través de la Biblia nos enseña la salvación, nos enseña cómo es recibir el Espíritu, cómo entender eterna redención, cómo nacer de nuevo, cómo es recibir a Jesucristo. Todo aquello es sinónimo nada más. Jesucristo con 2 palabras, ¿no? Solucionaba todo. Tus pecados te son perdonados. Por eso en la Biblia nos enseña como desde un plato de comida, ¿no? Un vaso de agua. Sencillamente Dios quiere anunciar, decir la verdad. Su palabra es tan viva y eficaz hasta el día de hoy. Himno 214 vamos a entonar.
Pon tus ojos en Cristo. Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Las notas musicales tienen un compás, tienen un tiempo, ¿cierto? Tienen un ritmo. De la misma manera, ¿no? La palabra de Dios tiene un compás, tiene un ritmo, tiene la verdad. Fuera de ella, perdidos, ¿no? Himno número 368. Cristo me ayuda por Él a vivir.
por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Duras o siento temor, paso tristezas, me inspira valor. Hallo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas, oh débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Siempre momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. El volumen del micro puede bajar, por favor. Último himno vamos a entonar. Himno número 364. Himno número 364.
Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Bueno, vamos a seguir con el programa. Vamos a entregar al presentador. Mientras esa persona sí, nos dan tiempo para entonar un himno más. Último himno, entonces vamos a entonar 332 mientras el presentador se prepara, ¿no? Himno 332. Confío yo en Cristo, que en la cruz murió, y por su muerte listo voy a la gloria yo. Con sangre tan valiosa mis culpas lava él, la derramó copiosa el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde
venir a ti me invitas a disfrutar, Señor, tus delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabarte, mi Salvador, mi Dios. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, cada domingo, ¿no? Dios está trabajando para que nosotros también podamos recibir el corazón de Dios, sobre todo la palabra de Dios. Cada domingo escuchando, ¿no? Escuchando, recibiendo nosotros la palabra y la fe que Dios por medio del pastor nos transmite. Entonces seremos buenos hombres de Dios, así pienso. Sí, esta mañana vamos a invitar al hermano Gregorio Cari, quien va a orar a Dios para el servicio de hoy. Sí, por favor, hermano. Vamos a orar, hermanos. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor, que usted nos permite. También, Señor, usted está avanzando el seminario por zonas, Señor, le agradecemos porque usted está trabajando, Señor, en el corazón de las personas. Dios Padre, usted también, Señor, un día nació así, a través de un seminario, Señor, en nuestro corazón. Y así, este tiempo también usted, a través de sus siervos, nos puede guiar, nos da su gracia, su misericordia, Señor. Un día también sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿a quién iremos? Porque solamente usted tiene palabras de vida eterna. Así le decía, Señor. Así también este tiempo, Señor, nosotros, ¿dónde podemos encontrar, Señor, la esperanza, consuelo, Señor? Es así en la iglesia, Señor, Dios Padre. Por eso, Señor, este tiempo también usted está avanzando rumbo al campamento 2025, Señor. Dios Padre, Señor, le pedimos también, Señor, por la iglesia, usted pueda tener siempre un lugar para su pueblo, Señor, Dios Padre. Así, Dios Padre, también ayude, Señor. También mañana se estará lanzando el lanzamiento de voluntarios para el 2025, Señor. Usted allá trabajará siempre conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Señor. Ayude a los hermanos que están allá en Sucre, Señor, los jóvenes especialmente. Ellos también están bajo la guía, Señor, de sus siervos y ministros, Señor. Ellos están yendo, Señor, allá. Dios Padre, usted pueda trabajar siempre en su corazón, Señor. También permita, Señor, a sus siervos que puedan compartir su palabra. También las autoridades estarán presentes allá. Usted, Señor, bendiga, Señor, su pueblo. Usted dice en su palabra, Señor, son benditos, Señor. No, usted no encontró iniquidad, Señor, en su pueblo, Dios Padre. Así nos da, Señor, esa palabra de esperanza, Señor. A través de su palabra solamente podemos recibir su misericordia, Dios Padre. Señor, le agradecemos también hoy usted llegue a través de sus siervos, su palabra, Señor. Sin su palabra, Dios Padre, Señor, nosotros vivimos solamente como religiosos bajo la ley, Señor. Pero por la palabra de sus siervos, Señor, podemos avanzar y tener y recibir la misericordia, Señor, Dios Padre. Por eso le agradecemos, usted pueda dirigir, Señor, este tiempo y también todo encomendamos en sus manos este culto, Señor, en esta mañana. Señor, gracias, todo esto, Señor, así agradecemos y le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, hermanos, en esta mañana
es tiempo de testimonio, entonces los que quieren o desean testificar pueden salir aquí adelante. Sí, hermana, sí, muchas gracias. Si va a compartir testimonio, ¿no? La hermana Daniela Ríos, sí, vamos a escuchar, gracias. Sí, buen día. Yo quiero agradecer a Dios, ¿no? Principalmente por mi vida. Mi nombre es hermana Daniela. El día de ayer regresamos, ¿no? Con mi esposo estuvimos en Argentina. Viajamos, ¿no? Por un tema de salud. A un inicio yo pensé así, que yo estoy yendo para mi salud. Yo había viajado, ¿no? Escuchando la palabra de Pastor Terry, que decía, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, ¿no? Hace 5 años tenía un problema con mi cadera, ¿no? Yo no podía caminar así. Y como eso me bajaba mucho mi ánimo, ¿no? Estando en la iglesia, Dios me había permitido el matrimonio también en la iglesia, ¿no? Pero viendo mi situación como pensaba mucho, ¿no? Porque Dios no me escucha así. Como había mucha incredulidad en mi corazón, porque yo quería como ver el milagro de Dios, ¿no? En un momento me voy a levantar y voy a caminar así, bien, ¿no? Pero pasaba el tiempo y empeoraba mi situación así. Entonces, en mi corazón, como había ese problema, ¿no? Regresando de campamento de inglés, yo había recibido la invitación de un tío, ¿no? Que vive allá, en Argentina, y él me decía, ven aquí, acá vas a sacar documento, es muy fácil, también vas a hacerte atender, así, te vas a poner una prótesis, así, ¿no? Y yo escuchando mi salud acá, había preguntado a muchos doctores, todos me decían que ya no había solución así, que sí o sí tenía que hacer una prótesis. Pero mirando mi vida, mi matrimonio, ¿no? No teníamos dinero, tampoco teníamos la capacidad así. Pero cuando yo escuché esa palabra de Pastor Terry, yo pensaba, ¿no? Dios está burlando de mí así. ¿Cómo caminarás y no te cansarás así? Porque para mí era muy complicado esa parte, ¿no? En mi vida, llegando a Argentina, habíamos llegado y empezamos a hacer el documento así. Y salió muy rápido para mí así. Ese momento, Dios me está ayudando así, ¿no? Pero también el doctor nos atendió todo, como marchaba muy bien, ¿no? Pero de repente se trancó y la cirugía ya no se podía dar así. Tiene que esperar un mes, tiene que esperar una semana, tiene que esperar así. En ese momento mi corazón como allá se puso muy difícil así. Y conversando con misionera, ella me decía, no eches tu corazón a la cirugía así. Más importante que te encuentres con Dios así. Escuchando eso, más difícil se ponía mi corazón, ¿no? Yo estoy aquí por la cirugía y entonces, ¿qué espero así, no? Y un día, como estando en la iglesia de allá, Pastor Gabriel compartió, ¿no? Sobre el labrador malvado. Y como escuchando esa parte, me identificaba mucho mi corazón, ¿no? Aún yo estaba en la iglesia, aún yo como participaba, ¿no? Tenía contacto con pastor, por alguna cosa que hacía podía conversar con él, así. Pero yo estaba viviendo como el labrador malvado, ¿no? Pastor decía que el dueño de la viña solo quería una cosa, agradecimiento, así, el fruto del agradecimiento. Y yo viendo mi vida, ¿no? Ese momento que tenía solo tenía queja. ¿Por qué Dios me permite? Así, yo estoy aquí, estoy sin mi hijo, estoy en un país que no conozco, así, ¿no?
Pero escuchando esa palabra, como podía levantar mi corazón otra vez, ¿no? Dios, el labrador de la viña, el dueño de la viña, no quería nada de los labradores, solamente el fruto del agradecimiento. Y pastor decía, ¿no? Dios no quiere nada de ustedes así, solamente que tengan agradecimiento por su vida así. Y escuchando yo esa parte como renovaba, ¿no?, mi corazón. Esperamos bastante, ¿no?, allá, pero yo tenía agradecimiento por la iglesia también en Argentina. Aún no eran los mismos hermanos, aún no era el mismo pastor, pero la palabra era la misma, ¿no? Llenaba mi corazón. Y yo quiero compartir una parte. Hay muchas cosas que quisiera compartir, ¿no?, pero por el tiempo. Primera de Samuel 30, 19. Dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Acá no, habla sobre cuando David luchó contra Amalek. Yo me sentía en ese momento así, ¿no? Como Dios había robado muchas cosas, como Dios me había permitido muchas situaciones, ¿no? Y Satanás me había robado la salud, Satanás me había robado, como me sentía así muy difícil, ¿no? Pero escuchando la palabra, Pastor Gabriel decía, ¿no? David solamente una cosa hizo para poder vencer a los amalecitas. Él consultó al siervo, ¿no? Consultó a Dios. ¿Voy a poder vencernos? Si leemos todo el capítulo. ¿Voy a poder vencer? Le decía, ¿no? Y Dios le decía, sí, anda, yo estaré contigo. Y después dice que todo recuperó David, ¿no? Recuperó, porque habían secuestrado a las mujeres, habían secuestrado a los niños, ¿no? Y David había recuperado todo. Y dice, no le faltó cosa grande ni chica, ¿no? Este tiempo yo estaba muy agradecida, ¿no? Dios me podía permitir por este tiempo conocer otro país también, ¿no? Conocer allá a los hermanos, también compartir con mi esposa, ¿no? Aunque yo estoy 3 años casada, pero muy poco, ¿no? Conversábamos así. Pero estando los dos en otro país, sí teníamos que conversar, ¿no? Porque solo éramos él y yo así. Pero yo podía ver, ¿no?, cómo Dios me permitía y cuán fiel es conmigo así, ¿no? Y cuán infiel soy yo así, porque en mi corazón rápidamente la situación llegando, como volvía atrás, ¿no? Ahora también yo estoy agradecida por estar acá, ¿no? A cada momento puedo ver la ayuda de Dios, ¿no? Escuchando cómo está mi hijo, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 2 años y medio ya casi, y él estaba, gracias a Dios, ¿no? Bien, aquí llegando, todo está bien, ¿no? También Dios nos permitió el viaje aún. Pensé, ¿no?, que era muy complicado por mi salud. Yo tengo 2 meses de operación, ¿no? Pero me permitía, ¿no?, a cada momento hallar la gracia, la misericordia de Dios. Y allá, ¿no?, también los hermanos están esperando con ansias poder venir a Sucre, ¿no? Yo podía ver su corazón, ¿no?, mucho hecha por el Evangelio también. Y me sentía como muy pequeña, ¿no? Aunque yo recibí la salvación a los 10 años, pero me siento delante de Dios como un bebé, ¿no? Así, como Dios me permite crecer así, poco a poco, ¿no? Y aún a través de la situación, Dios me permite otra vez la misericordia, ¿sí, no? Para poder avanzar, para poder, algo tan sencillo, ¿no?, como caminar así. Pero si no tenemos la misericordia de Dios, como algo tan sencillo se puede volver tan difícil, ¿no? Por eso yo quería testificar esa parte, ¿no? En mi vida aún hay muchas situaciones en nuestra vida, pero Dios siempre es fiel. Dios siempre responde, ¿no? De repente no cuando nosotros queremos, ni de la manera que nosotros queremos, pero en su momento
Dios responde, ¿no? Una seminarista ya me decía, tú leyendo la Biblia, encontrando la promesa, si Dios no te responde, entonces tira la Biblia, me decía, ¿no? Entonces, ¿en quién estás creyendo tú así? Pero yo viendo, ¿no? Y Dios me respondía en su tiempo, así, ¿no? También allá, ¿no? Un día todas las hermanas de Argentina hicieron una lista, ¿no? De cosas que le querían pedir a Dios. Yo también, ¿no? Hice mi lista, así. Y hasta ahora como casi la mayoría Dios cumplió. Aún pasó muy poco tiempo, pero Dios cumplió, ¿no? Y después escuché, esa lista es para ver cuán incrédulos somos nosotros, así. Y realmente sí, ¿no? Aún yo pienso, no, Dios no puede hacer esto, pero esto sí, pero esto no puede así. Pero Dios puede hacer todo, ¿no? Dios es un Dios grande. Realmente Dios que creemos no está muerto, no solamente es un Dios que está en la Biblia como cuento nada más, ¿no? Es un Dios que está presente en cada momento de nosotros, así. Cada paso que damos en nuestra vida está, ¿no? Y esa certeza tengo, ¿no? Y ahora también yo necesito crecer mucho, ¿no? Necesito la palabra para crecer mi corazón, fortalecer, ¿no? Me siento muy agradecida, también agradecer a los hermanos que siempre estuvieron escribiéndome, ¿no? Escribiéndome, orando así conmigo. También cuando yo estaba muy difícil escribiéndome. Muchas gracias, ¿no? Y pronto seguiré compartiendo, ¿no? Son 6 meses que no puedo resumir en un poco tiempo, ¿no? Muchas gracias. Sí, así cada domingo vamos a escuchar testimonio de los hermanos y hermanas, ¿no? Estamos agradecidos por el testimonio y también cada vez que Dios ayuda, también por la palabra que Dios nos da. Esta hora vamos a invitar grupo Canto Esperanza, ¿no? Ellos van a cantar para todos nosotros. Sí, pase adelante, por favor. Sí, gracias. Ellos cada domingo están aquí, ¿no? Por eso. Sí. Sí.
¿Alguien se acuerda del medley de canciones? Eso, sí. Allá tenemos un 21 único hermano que se acuerda de estas canciones, ¿no? Muchos de nosotros conocemos estas canciones, estas alabanzas, y verdaderamente dice mucho para nosotros también, ¿no? Porque Dios nos da un día más de vida, también nos permite muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Aún así, también este tiempo nosotros pedimos oración también, ¿no? Por el grupo, por la situación también que pasa el grupo a veces, ¿no? Enfermedad, diferentes situaciones con los integrantes también, ¿no? Entonces, pedirles, hermanos, que puedan poner en consideración también a cada miembro del grupo Canto de Esperanza en sus oraciones también. Sí, esta alabanza muy conocida por todos, ¿no? Y yo sé que en el momento que estemos cantando, muchos de ustedes van a recordar, ¿no? Decidido seguir a Cristo. Levante la mano. Unos cuantos nada más. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Otra vez, a ver, ahora ustedes, hermanos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor, un día más en las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, seguiré en las manos del Señor. Pasan días, pasan meses, pasan años, seguiré en las manos del Señor. La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer, mas la alegría viene al amanecer.
feliz hogar, sí, un feliz hogar. Cristo en la familia, un feliz hogar. ¡Qué felicidad! Vamos otra vez, hermano. Cristo en la familia, un feliz hogar, sí, un feliz hogar, sí, un feliz hogar. Cristo en la familia, un feliz hogar, qué felicidad. Muchas gracias. Así hemos escuchado, ¿no? Canciones, pero vengan más temprano. Está bien, pero llegaron, sí, está bien. Cada domingo escuchamos canción gratis. Así es, ¿no? Sí, gratis. Porque cuando quiere escuchar canción en restaurante, que toque, hay que pagar, ¿sí o no? Sí, así es. Por eso ahora vamos a invitar a los niños. Nuestros niños van a cantar, ellos van a cantar Cristo es la peña de Oret. Sí, muchas gracias. De los niños. Pero cada vez que ellos cantan también da esperanza de que un día ellos serán los futuros siervos de Dios. Por eso con esperanza el sembrador está sembrando, ¿no? Creo que los pastores también con esperanza nos daba la palabra y así hemos estado hasta ahora. Sí, vamos a invitar coro Nueva Alegría, ellos van a cantar Señor de amor y Señor, tú me llamas por mi nombre. Somos así, escuchando, ¿no? Cada domingo nosotros también podemos ver, ¿no? Cómo Dios trabaja. Por eso cada hermano, hermana también, ahora sí está ubicado bien
Pero yo creo que, ¿cómo se siente este lugar? ¿Está bien o está mal? Está bien. Pero chiquito, ¿no? Es muy chiquito este lugar. Pero allá, por lo menos Minero es un poco más grande. Yo creo que cada hermano puede buscar un local, ¿no? Por acá cerca, así para poder reunirnos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Van a buscar? Sí, van a buscar. Entonces, domingo que viene, entonces traiga respuesta, ¿no? Sí, así vamos a recibir con un fuerte aplauso, Coro Nueva Alegría. Gracias. Solo
Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado, antes de escuchar la palabra de Dios por medio del pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Entonces ahora vamos a ver el video de la Universidad de Corea, ¿no? La iglesia de Corea ha comprado una universidad para que cada estudiante, ¿no?, pueda viajar de exterior, de todo lado, ¿no?, a nivel mundial. Sí, entonces vamos a ver el video, hermanos. Muchas gracias. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Gracias. Cada vez que veo el video yo me quiero ir allá, pero yo voy a ir al año que viene, porque pienso que si fuera solo, un día le dije a mi esposa, si fuera solo, ojo cerrado, yo estoy allá, porque así me iba a otros países antes, ¿no? Sí, ahora sí, agradecido con Dios y vamos a invitar al pastor Andrés, que nos va a compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias. 하나, 둘, 셋. Buenos días, 하나, 둘, 셋. ¿No escucha, no? 하나, 둘, 셋. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, esta mañana vamos a buscar San Mateo, capítulo 2. Esta mañana San Mateo, capítulo 2.
Esta mañana San Mateo capítulo 2, desde versículo 1 hasta 18, ¿no? Voy a leer, hermanos. San Mateo capítulo 2, desde 1 voy a leer. Ya todos encontraron, voy a leer, hermanos, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hasta el versículo 18 hemos leído. En la mañana temprano partieron de su casa. Temprano, ¿no? Yo también siempre mirando la hora donde hemos quedado, ¿no? Tal lugar, a qué hora encontramos. Entonces yo pienso: voy a preparar, hay La Paz, mucho tráfico. Entonces por lo menos 1 hora antes voy a partir. Pero y cuando mirando el reloj, ¿no? Siempre tiene algunas situaciones. Entonces
no podía partir 1 hora antes. ¿A qué hora parte entonces? 10 minutos antes parte. Luego, la hora que va a encontrar, ahí recién ya parte. Luego llegando tarde, luego me arrepiento. Ay, otro día, más temprano voy a partir. Pero otra vez, yo llego tarde. ¿Ustedes, qué le parece a ustedes también? Si ya culto es, ¿a qué hora es culto, hermano, de la mañana? ¿A qué hora llegan? ¿A qué hora? A 10 llega. Algunos saben, 10 es culto, pero mirando, ahora 10 recién ya parte de la casa alguien. Alguien. Ya 10 es culto, hermanos. Pues eso pensando. Y tal vez alguien piensa, y también ahí estando mucha gente, ¿no? Tiene sueño, porque ahí falta oxígeno, aunque aquí alto, en La Paz, siempre falta oxígeno, pero así varias personas así están juntos, entonces todo respira, ¿sí? Entonces más falta aquí, mucha gente, todo, ¿no? Tomando oxígeno. Luego calentando, ¿no? Viene sueño, ese sueño malo. Aunque voy a escuchar la palabra, pero ese sueño también viene. Entonces algunos hermanos si tienen sueño, piensan, ¿no? Ay, yo puedo pensar ese sueño, o yo puedo escuchar la palabra bien, o tal vez yo voy a dormir pensando. Pensando en esto, creo que no va a vencer ese sueño. Cuando yo no puedo vencer ese sueño, entonces este hermano va a pensar, ¿verdad? ¿No? Necesito escuchar, o levantándose, luego atrás, o algo, sí, dulce, ¿no? Dulce así. Mientras comiendo, no duerme. Alguien dice, cuando ese cerebro masticando, despierta, dice ese cerebro. Por eso cuando usted tiene sueño, masticando, comiendo, ¿viene sueño o no viene sueño? Viene sueño, aunque comiendo viene sueño. Ya cuando comiendo no viene sueño, ¿verdad? No, ya no viene. Masticar, pues preparando dulces, estas cosas, ¿no? Pero alguien yo voy a vencer. Esta persona sí o sí duerme. Esta mañana nosotros hemos escuchado, hemos leído San Mateo capítulo 2. Aquí sale rey Herodes, ¿no? En Belén. Pero aquí llegaron los magos desde Oriente lejos, llegaron a Belén. Luego visitando al palacio y habló rey Herodes. Nosotros vinimos desde lejos Oriente, desde Oriente, mirando la estrella de David, nos guió hasta ahora, ¿sí? Pero aquí llegando en Belén, ellos entraron al palacio del rey de Herodes. Luego preguntaron, ¿no? ¿Dónde hay el niño Jesús? Él es como rey de los judíos. Escuchando rey Herodes, se turbó, porque fuera de mí hay otro rey. Entonces él se turbó. Entonces ese rey sí me quita, ¿no? Mi lugar. No puede ser. Ahí él estaba pensando. Luego sí llegó se turbó su corazón. ¿Y a ustedes les gusta televisión, mirar televisión, hermanos? ¿Usted le gusta? Yo también visitando a los hermanos, en sus casas todo tiene televisión. Algunos en su casa convirtió como en cine, grande televisor. Aunque casa no es grande, pero televisión es grande, grande. O sea, no hay donde va a poner otros muebles. Parece aquí también le gusta mirar televisión. Antes yo también escuché los judíos pensaron en qué manera nosotros podemos dirigir las personas. Dirigir. ¿Sabe dirigir, hermanos? Dirigir, dominar, reinar.
a las personas. Entonces los judíos pensaron, porque nosotros queremos dirigir este mundo, entonces necesita dirigir las personas. Para dirigir las personas, ¿cómo hacemos? Pensaron. Luego ellos concluyeron, ¿cómo podemos dirigir este mundo? ¿Cuándo podemos dirigir más fácil? Los tontos. Los tontos muy fácil dirigir, ¿verdad? ¿No? Los tontos. Por eso hay algún país comunista escuchando, mata primeramente, los sabios mata, todos inteligentes, doctores. Solamente se queda, ¿sí? ¿Quién? Los pobres, que no estudiaron bien. Entonces ahí más fácil dirigir. Por eso algún país para dirigir como comunista, ¿no? Ahí entrando y mataron. ¿Quién? Primeramente doctores, inteligentes. Cuando hablamos, así hacemos. No, señor, no está bien esa manera, ¿no? Los inteligentes va a hablar, va a oponer, va a opinar sus ideas. Pero cuando los tontos, así hacemos. Sí, dice. Hay un dicho también, los monos. ¿Sabe los monos? Los monos dice, ya monos ven, si nosotros voy a dar banana, le gusta mono banana. En la mañana, sí, en la mañana voy a dar 3 bananas, luego en la tarde voy a dar 4 bananas. Se enojaron ellos. ¿Por qué en la mañana 3 y luego en la tarde 4? Está bien, cambiamos. En la mañana 4 bananas voy a dar, luego en la noche, ¿cuántos? 3. Entonces los monos, aleluya, amén, ¿sí? Genial. Pero lo mismo eso, ¿cierto? Lo mismo era. 7 bananas. En la mañana 3 va a dar o 4 va a dar, esa diferencia. Pero a ellos más le gustó, ¿qué más le gustó? 4 bananas. Ahora 4 recibe. Primero, lo mismo, porque no tiene sabiduría los monos. Entonces ahí los judíos también pensaron, ¿sí? Haciendo las personas tontos. Entonces nosotros podemos dirigir más fácil, así ellos decidieron. Luego ellos inventaron, dice, un equipo, ¿no? Un equipo puede ser, como esa televisión así nació, dice. Pues esa televisión mirando va a volver. ¿Cómo va a volver? ¿Usted le gusta la televisión? Entonces, ¿usted tonto es? No es tonto. Televisión también productivo, programas productivas. Pero sigue mirando televisiones, ¿verdad? ¿No? Pierdes. Como nuestro padre antes no había esas televisiones. Tampoco tenía tiempo, no miraba a muchos. Aún no aprendieron nuestros padres. Ni primaria entraron, ni secundaria, ni universidad, ni UMSA, ni UPA. Ahí no estudiaron. Tampoco instituto no había, ¿sí? Ni computadora, nada. Nuestro padre solamente trabajaba, trabajar duro en la madrugada, luego trabajando. Pero cuando mirando, muy sabios nuestros padres. Había tantas dificultades, pero nuestros padres pensando, si yo aquí abandono, mis hijos, ¿cómo va a comer? ¿Qué va a comer? Muy sabios. Yo también ahora, por mi ignorancia, sufro, trabajo duros, me cansas. Pero tiempo de, sí, mis hijos no vivan así como yo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pensando, aún no hay dinero. Ahora dinero, luego enseña a nuestro hijo para que no viva como yo, ¿verdad? ¿No? Muy sabios nuestros padres, pero ya nuestros hijos diferentes. Nuestros hijos, como sus padres, todo da. Aunque no todo da, pero sí, la mayoría, ¿no? La mayoría apoyando, dando. ¿Sí o no? Los hijos, ¿sí? Aquí no hay hijos. Los hijos ya da, no da, sus padres. Da todo. Aquí nadie está andando con desnudo, ¿cierto? Todo tiene. Todo tiene. Da los padres. Entonces ahí poco más hablando los judíos en esa manera, ellos así hicieron televisiones.
Esa televisión cuando mira, ¿sí? Muy divertido, ¿verdad? ¿No? 1 hora, 2 horas, rápido se va mirando televisión. ¿Por qué así rápido se va? 1 hora, 2 horas mirando televisión. O película mirando, ¿no? Muy divertido. No es divertido película. Creo que nadie mira película. No sabe nada, ¿no? ¿Qué es película? No sabe, parece ustedes. Mirando ese, muy divertido, también muy entendible, muy fácil. Pero leyendo la Biblia o los libros, cuesta entender a ese autor por qué está escrito. Aquí hablaba, pero otra hoja pasando, ¿por qué de repente cambia otro, no? Otros temas. ¿Por qué eso habla el autor? O difícil entender, captar el corazón del autor. ¿Qué quiere hablar a través de ese libro? Leyendo y no va a entender. 1 vez, 2 veces, varias veces leyendo, recién y puede encontrar ese autor, eso quiere hablar. Ahí podemos encontrar. Pero televisión también, 1 vez o 2 veces, 3 veces, mira, repasa lo mismo programa. Segunda vez, mira, aquí eso va a hacer, sabe, ya sabe. Aburrido, ¿verdad? ¿No? Ya, cuando 1 vez mirando está bien, sí, muy divertido, porque entiende rápido. Cuando segunda vez mira, se aburre, ¿verdad? ¿No? Entonces, sí, amigo, ahora ese maleante así va a ser, todo habla. Sus amigos, ¿qué dicen? No habla, ¿por qué habla así? Yo también voy a mirar. Sí, hablando, y se abre, ¿verdad? ¿No? Entonces, televisión mirando así está. Los judíos también decían, ustedes siguen a la plata dinero. Sigue a la plata, ¿no? O nadie sigue a la plata. Sigue dinero. Los judíos, ¿qué hacen? Ellos esperan, ¿dónde plata va a llegar aquí? Ahí espera. Ya muy diferente, ¿sí? Nosotros, ellos muy diferente. Ellos piensan, sí, otra manera. Nosotros seguimos, ¿a quién seguimos? Al dinero. Sigue, ¿verdad? ¿No? Pero nunca va a alcanzar. Apenas va a alcanzar. ¿Sí? Porque alguien también dice, porque el dinero tiene 4 patas, pero nosotros tenemos 2 patas, pero nunca va a alcanzar. Caminando, corriendo, la plata más adelante. Nosotros más corre, la plata más adelante. Entonces sigue siguiendo, ya difícil alcanzar. Pero los judíos, ¿qué hacen? Ese plata, ¿a dónde quiere ir? Él sabe muy bien, ahí espera, esperando, luego poco después la plata viene. Nadie está aquí, ¿cierto? Ya viene, ¿qué hace? Ya agarra diferente. Estados Unidos, ellos lanzaron al universo satélite, ¿no? Más avanzado Estados Unidos. Primer país que lanzó, ¿sí? Ahí al universo. ¿Qué hace? Cámara tiene, cámara. Cámara ve, este año arroz, ¿qué cantidad de arroz todo el mundo va a cosechar? Ellos calculan. ¿Qué cantidad de arroz? Este año muy seco, poco arroz va a cosechar. ¿Qué hace ellos? Antes de suba el precio, compra todos. Luego, ¿cómo vende? Caro vende. Diferente, ¿no? Muy diferente. Nosotros, ¿qué hacemos? Hoy día, este año, yo echaré todo el corazón. Trabajaré, cosecharé, así es. Diferente, Dios. Muy diferente. De ese universo, todo mirando, ¿qué hace? Este año, eso va a ganar bien. Este tiempo, este año, eso va a hacer. Ellos diferentes maneras. ¿Puede entender? Entonces alguien, dice, entonces yo, ¿cómo voy a vivir? Tal vez, piensa. Ya aquí los judíos así pensaron. Si la gente haciendo tontos, ¿qué quiere decir? Creo que nadie es tontos. Pero ¿qué hace a través de televisiones? ¿Qué quita? De pensar, ¿sí? Que no puede pensar bien, hermano. Ese tiempo los hermanos, no solamente hermanos,
Toda la persona le gusta mirar televisión. Luego también en su trabajo, ¿con qué trabaja? Computadora. Luego, aunque no hay computadora en su tienda sentadito, luego, ¿qué hace? Celular. Todo el mundo celular. Entonces eso mirando muy divertido, porque muy fácil es, muy cómodo también. Un dedo todo ya puede saber hoy en día. No necesita. Antes, sí, para saber a dónde tiene que ir a biblioteca o preguntar, ¿verdad? ¿No? Yo quiero ir ahora a embajada de Estados Unidos. Para ir, ¿cómo hago? Sí. Hey Google, yo quiero ir a embajada de Estados Unidos. Sí, señor Andrés. Luego todo sale. Aquí, ¿qué número de micro agarra, cierto? Luego, aquí, ¿qué tal? Es parado, bajando. O 15, 20 minutos, ahí la dirección, teléfono, todo sale. ¿Verdad, no? Antes no había eso. ¿Cómo es? Preguntar. Todo preguntando, diciendo dónde es, así. ¿Verdad, no? Por eso un dedo todo ya hoy en día. Más fácil. Drama y televisiones, película, también. Los universitarios también, hasta su tarea también ayuda, dice. Su tarea, todo internet, ayúdeme, ¿sí? Quiero saber historia de Sudamérica, todo sale. Solo copia. ¿Qué le parece? Muy fácil, cómodo, ¿no? Es bueno parece. Aunque fácil, muy cómodo, pero otra parte, no podemos pensar ese tiempo nosotros. Y no podemos pensar profundamente ese tiempo. Por eso mirando en la televisión salen noticias que algunos, sí, verdad, no, sin pensar. Porque es muy corto y pensamientos también. En Corea también, esta mañana, reunión de obreros también hablamos. En Corea había una noticia salió en el televisión. ¿Qué noticia es? Que el padre, su hijo estaba desayunando en la mesa. Corea, ¿no? Corea es una mesa pequeña así. Luego sentadito ahí comiendo. Entonces el padre, como amando a su hijo, tiene preocupación, ¿no? A sus hijos. Hijo mío, tú eres mi menor, único, ¿sí? Tengo 3 hijos. Un hijo mayor es profesional. Entonces él trabaja, gana bien. Sí, también mi hija, tu hermana, también es profesional. Después de graduarse de la universidad, ahora también, sí, licenciatura, trabajando en la empresa. Pero único mi preocupación es tú. Porque esta vez tú no hizo examen bien, no salió bien sus notas. Mi preocupación es ¿quién es? Tú eres. Estudia bien como tu hermano mayor, tu hermana. Entonces así habló su padre, pero su hijo ¿cómo entendió? Soy problemático en mi casa, soy no sirve entonces. Luego estaba comiendo, dejó su cuchara en la mesa. Luego hablo, papá, soy problemático. Usted así tanta preocupación tiene de mí, entonces mejor yo voy a ayudarte, voy a desaparecer. Luego viva tranquilamente. Luego se levantó y se acercó de la ventana. Luego se tiró ahí, más de 20 pisos. Ahí se cayó y murió. Él pensaba, si mi padre es preocupaciones, mi persona, soy problemático. Ya los hijos también de vez en cuando los padres exhorta, regaña. ¿Qué piensa? Aquí ese hijo también, al escuchar, si él pensó, soy problemático, yo no más problema. Hermano mayor, hermana, mi hermana, todo está bien. Yo no más problema. Yo estoy perjudicando a usted.
ayudarte. Luego desapareció. ¿Cómo desapareció? En la ventana y se tiró y murió. Entonces, el padre estará bien, hermanos. No, porque ese hijo, ¿verdad? ¿No? Sí, no pensaba bien. Padre hablando en esa manera, está preocupándose de mí. Padre me ama. Quiere que sea bien. Yo no estudié bien, por eso, escuchando del padre, voy a estudiar poco más. Aunque a mí me gusta tomar como fiestas, pero mi padre cómo me preocupa, cómo se preocupa mi padre de mí, voy a estudiar, voy a aguantar poco más, ¿cierto? No voy a tomar cerveza, no voy a ir fiesta. O sea, en esa manera poco más pensando, ¿sí? Él va a mejorar, pero él ¿cómo pensó? Padre no me quiere, soy problemático, no sirve, inútil. Luego ahí él creyendo, ¿no?, en su pensamiento y decidió y se tiró. Sí, en la iglesia también los hermanos, yo escuchando los hermanos, aunque muchos hermanos no se acercan de mí, no sé por qué, parece, sí, soy malos. Tal vez, aunque no veo, pero usted se ve, ¿no? Tiene 2 cuernos, 2 dientes, se acerca de mí, así, ¿no? Pampilo, ¿no? Panfilo, ¿no? Pampilo, Juanpilo. Ay, disculpe, hermanos. Ese que chupa sangre, ¿verdad? ¿No? Tal vez Pastor Andrés, eso, se acerca, va a chupar sangre, va a matar, así piensa. No se acerca a muchos, lejos mira. Luego también imagina en muchos. También algunos hermanos desde lejos de la iglesia, mira a la iglesia, luego imagina que no es real. Libro de Levítico, capítulo 11, leyendo, explica sobre los animales, ¿no? Podemos buscar, ¿no?, tal vez aquí, marcando. Levítico, capítulo 11. Versículo 1 voy a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces Dios, ¿sí?, separó, ¿no?, dividió. Entre los animales no podrán comer todos los animales. Algunos animales limpios puede comer. Algunos animales inmundos no comerá, dice. El versículo 3 explica qué animales puede comer o qué animal no debe comer. Ya 3, ¿no? Aquí está adelante también 3. Ya de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, comeré, dice. Ya, ¿qué animales puede comer? Explica aquí Dios. ¿Sí? Entre los animales tiene pezuña hendida y que rumía, eso ya puede comer. Ya 4, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos, el camello, porque rumía pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Pues ese animales que inmundo come, esta persona también se queda inmundos, que Dios desecha esta persona. Dios no puede estar esta persona. Entonces aquí los animales en la Biblia habla, ¿verdad? ¿No? Los animales también, ¿sí? Hablando también, ¿a quién habla? ¿Y por qué en el culto habla animales sobre animales? Nosotros también igual. Aquí animales tiene pezuña hendida. Ese 2 así dividió. Usted conoce, sabe, cerdo. Su pierna, ¿cómo está su pie? Así está dividido, ¿no? Ese pezuña hendida, dividido. Así está pegado. No está pegado, ¿no? Está dividido, ese pezuña hendida. ¿Por qué Dios ese animal dice que limpio puede comer?
En la iglesia también algunos hermanos así, uno vive uno. Uno, ¿qué quiere decir unos? Cuando ve, escucha, cree, solo uno cree, eso todo. Cree, fulano así es, fulano así es, dice que cerveza tomaba, dice que así, luego cree, solo uno, en la iglesia. Pero algunos dos divididos, ¿qué quiere decir? No es uno, dos, hay otra parte, escuchar de otra parte. Aquí algún matrimonio viene, luego habla, ¿sí? Me quiere engañar. Entonces yo llamo, ven dos juntos, ¿sí? Primero no viene dos juntos, primero hermano me llama. Pastor, muy difícil. ¿Por qué difícil? Causa de mi esposa, así dice. Dígame, ¿qué es? Entonces habla esposa, mi esposa, así. Buena parte habla o mala parte habla. Mala parte, sus defectos. Escuchando de hermano, es hermana mala. ¿Cómo así puede hacer? Yo pienso. Después, poco después, su esposa me llama. Luego, ¿qué me dice? Igual habla su esposo. ¿Qué parte habla? Mala parte. Escuchando, tu marido es muy malo. ¿Cómo puede tratar así? Ambos escuchando diferentes, ¿cierto? ¿No? Porque ellos hablan, ¿qué parte no me habla? Lo que se ve, ellos. Lo que se siente, eso nomás me habla. Entonces, no es así, no es verdad, ¿no? Por eso llamo dos juntos hablamos. Dos juntos hablando, no solamente, ¿sí? Escucha mala parte, otra parte también escuchando, entiendo por qué está peleando, ¿cierto? ¿No? Sí, podemos entender. En la iglesia también, algunos hermanos solo tienen una pata, un pie, ¿no? Así, no está dividido. ¿Sí? Por eso Dios dijo, ¿qué animal es limpio? ¿Tiene pezuña? Hendida. ¿Cómo es? Dos, así, dividido. ¿Qué quiere decir? No solo uno, que hay otra parte. Como la moneda, ¿cierto? ¿No? La moneda. Algunos hermanos hablan. Cristiano, ¿cómo puede mentir? Así dijo. Siendo cristiano, congregando a la iglesia, ¿cómo puede estafar? Así también habla. Esa iglesia falsa, no voy a ir más a esa iglesia, dice. Los cristianos, hermanos, alguien piensa, los cristianos no mentir, no rabia, no hacer malas cosas. ¿Qué quiere decir? No orina, no hace necesidades. Así piensa. No es así, hermanos. Muchos me preguntan, ¿cómo pastor, siendo hermano de la iglesia, así puede engañar a mí? Así puede hablar. Entonces, siendo hermano de la iglesia, ¿no tiene que mentir? Claro, no tiene que mentir. Eso no, correcto. Pero miente o no miente. Miente. Rabia no rabia. Rabia tiene. Algunos hasta toma cerveza, sigue. Algunos sigue está yendo, es como Urcupiña ahí bailando, fiesta, sigue ahí. Alguien de la iglesia creyendo en Dios sigue. Algunos no pueden dejar su costumbre anterior, ¿verdad? ¿No? Y se va. Aquí ¿qué dices? Pezuña hendida, dividido, dos partes tiene, dos partes. Por eso en la iglesia también usted escuchando, ya iglesia así es, ya fulano así es. Debe confirmar, otra parte debe escuchar. Recién puede decidir, elegir, ¿verdad? ¿No? Por eso. Así trata. Pero algunos hermanos solo escuchan, solo uno nomás escucha. Iglesia fulano así, así. ¿Cómo puede hacer? Eso todo cree, ¿verdad? ¿No? Todo cree. Creyendo, luego justifica, luego juzga, luego habla, piensa a su manera, imagina, ¿cierto? Así muchos hermanos alejaron de la iglesia, porque piensa que todo lo que escucha, cree, ve, eso es todo así cree. Pero la Biblia dice a través de animales habla. Usted tal vez no tiene pezuña hendida, solo uno nomás escucha, cree, inmundo considera. Inmundo Dios.
Dios, esta persona inmunda, no puede trabajar con esta persona. Pero pezuña hendida, dividido. Dividido, ¿ya qué quiere decir, hermanos? ¿Puede entender? ¿Qué quiere decir? Dos, no es uno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Otra parte tiene. Como la moneda, una parte anverso, reverso. Libro de Génesis, ¿sí? Acerca de Abraham leyendo. Un día Abraham, ¿cierto, no? Como Dios pidió, su hijo Isaac, ¿sí? Haga holocausto, ¿verdad, no? Entonces, Abraham, ¿qué hace? Ofrenda a tu hijo como holocausto. Desde temprano se levanta. Luego llevando, ¿sí? Los siervos juntos lleva, ¿sí? Luego y quiere ofrecer, ¿verdad? No como holocausto, quería matar. Entonces, antes de matar, ¿sí? A su hijo Isaac, Dios habló, ¿no? Abraham, no mata, ¿cierto, no? Yo ya conozco tu corazón ahora. Tú crees en mí, 100%. Luego Dios frenó. Entonces, en ese capítulo podemos ver, Abraham es hombre de la fe, espiritual, claro, ¿verdad, no? Entre nosotros, entre ustedes, ¿quién puede ofrendar su propio hijo de esa manera? Holocausto. Holocausto, ¿sabe? Holocausto, ¿qué es? Era degollar, cortar, sacar todos intestinos, luego cortar, luego y quemar. Ese holocausto, hermanos. Entre ustedes, cuando esta mañana, fulano hermano, yo sé, usted salva, hermano. Ofrenda a tu propio hijo, holocausto, a mí. ¿Quién hará? ¿Quién puede hacer? Difícil eso, pero Abraham hizo. ¿Por qué hizo? Creyó en Dios. Aún yo ofrendo mi hijo, Dios va a resucitar. A través de mi hijo, mi descendiente, ¿quién va a nacer? Jesucristo. Mi hijo muere, ¿cómo va a cumplir esa promesa? Dios sí o sí va a resucitar mi hijo. Yo ofrendo, Dios va a resucitar. Eso creo yo. Muy espiritual, ¿verdad, no? Pero siguiente capítulo que sale, su esposa murió. Esposa de Abraham murió. ¿Qué hace? Llora, triste. Luego, ¿qué hace? Sí quería, sí, como hacer, ¿cómo se llama? Quería sepultar su esposa. Entonces ese terreno, sí, querían dar gratis, pero Abraham, ¿qué dice? Rechaza. No voy a recibir gratuitamente. Sigue pagando dinero, ya compra ese terreno. No, usted es de Dios, usted príncipe de Dios, todo. Dice, no haga, no paga, nosotros queremos dar. Pero Abraham, ¿qué hace? Llorando, triste, mi esposa murió. Luego, pagando, compra ese terreno. Luego ahí sepulta y su esposa. Ese capítulo podemos ver a Abraham, muy humanos, ¿cierto? Muy humano, triste. No se puede pensar esa tristeza ahí, dos partes de Abraham, ¿sí? Abraham, una parte cuando confía en la palabra de Dios, espiritual, hombre de la fe. Pero cuando ya mirando la situación, su esposa murió, ay, triste, ay, mi esposa murió, ¿qué voy a hacer? Luego él, muy humano se quedó, ¿cierto? Cuando mirando las situaciones, los cristianos, ¿cómo viven? Es triste. Luego con situaciones, problemas, y dos partes, ¿verdad? ¿No? Cristiano también dos partes. Cuando confía en Dios, la palabra de Dios, avanza. ¿Cómo avanza? Fuertemente, ve la obra de Dios. Pero solamente mirando las situaciones, llora, triste, queja, murmura. Muy humano, carnal, así se queda. Entonces Abraham no recibió la salvación, por eso así vive. Abraham también recibió la salvación. Aquí tiene pezuña hendida. Esa parte puede entender, hermanos. Si en la iglesia usted también ve, también escucha, ¿verdad? ¿No? Muchas cosas escuchando, mirando. Pero en aquel tiempo, ese momento, la Biblia dice, sí tiene pezuña hendida, a dos, dividido, no es uno, otra parte ahí, debe saber.
Entonces no es todo esto, ¿sí? Escuchando, Dios va a dar la gracia. Luego otro animal que es aquí dice, tiene pezuña hendida y que rumía. Rumía, ¿qué quiere decir? Como la vaca, ¿no? El león tiene 4 estómagos, dice. Sí, luego, por eso sigue come el león, ¿no? Todo el día come, ahí guarda. Primer estómago llena y segundo estómago, ¿no? Segundo estómago llena, tercero, ahí ya guarda. Luego en la noche así, muy aburrido, ¿qué hace? Saca, dice, saca. ¿Que dónde guardó? Saca, luego otra vez masticando, recién. Rumía, ¿cierto, no? Entonces, ¿por qué habla la vaca? Ese rumía, los hermanos de la iglesia. Cristiano también escucha la palabra, ¿cierto, no? Bastante palabra escuchó. Luego, ¿qué hace? Cuando viene algunos problemas, situaciones, viene, ay, me fracasé, no sirve, va a morir, va a perder, no puedo hacer. Algunos. Pero cuando viene problemas, situaciones, los cristianos hermanos, ¿qué hace? Aunque no somos un animal vaca, ¿verdad? ¿No? Pero la vaca, ¿qué hace? Así. ¿Qué hace? Rumea, ¿cierto? Saca. Luego después, masticar. Recordar. Pastor así dijo, iglesia, así. Antes yo escuché la palabra. Abraham también tenía problemas. Abraham también tenía muchas tentaciones, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí cómo hizo la palabra así es igual, rumea, recordar y pensar, pensando una vez más, otra vez más, pensando la palabra de Dios, que hace eso, da la sabiduría y fuerza. Por eso 2 cosas habló. ¿Ustedes qué tipo de animales? Perdón, ¿qué tipo de hermanos? ¿Qué tipo de hermanos? Así que, ¿o tiene pezuña hendida? ¿Tiene? Si tiene pezuña hendida, ¿qué quiere decir? Que no creer lo que ve, lo que se siente. No es uno, otra cosa, otra parte. Sí o sí, escuchar, saber. Luego, rumea. ¿Qué rumea? Palabra, ¿sí? Lo que han escuchado 10 años atrás, 5 años atrás, o en su vida, tantas palabras escucharon. Pero eso, recordar, en el culto domingo que habló, a los judíos, ellos pensaban dirigir al mundo. Para dirigir, ellos pensaron hacer tontos, porque el tonto no piensa bien. Por eso es más fácil dirigir por esa manera. Televisión así hizo, dice. Me gusta ver televisión. Me gusta mirar celulares. Pero eso no va a ayudar. ¿Sí? Luego ahí recordando, ¿verdad? ¿No? Luego cambian nuestras vidas. Así recibiendo la palabra de Dios, la guía de Dios, nuestra vida será muy diferente. Así recordar. Pero lamentablemente, aún viene domingos, aún viene culto, reunión, escucha la palabra. Pero cuando viene situaciones, ¿qué hace? Me fracasé, me sufro mucho, creo que no puedo avanzar, ni modo, ¿qué sirve aquí venir a la iglesia? Voy a ir nomás, sí, a la casa, ¿qué sirve escuchando? Luego ahí, cree, eso nomás piensa. Luego ahí vive según su manera, ¿verdad? ¿No? Libro de Job, tiene usted el libro de Job, vamos a buscar. Libro de Job, capítulo 28. Libro de Job, ¿sí? Antes del libro Salmos está, ¿sí? Antes el libro Salmos, libro de Job, capítulo 28. Desde versículo 1, ¿sí? Versículo 1. Ya todos se encontraron, de este versículo 1 voy a leer. Ya ciertamente la plata tiene sus veneros
y el oro lugar donde se refina. Explica dónde puede encontrar la plata en dónde puede encontrar. Tiene sus veneros. Y el oro, ¿en dónde encontramos el oro? Donde se refina. Versículo 12, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Entonces igual, el hierro también saca, dice, saca del polvo de la tierra, saca del hierro, ¿cierto, no? Ese material. Luego, el versículo, de la piedra se funde el cobre. Aquí explica, el cobre, ¿de dónde encuentra? De la piedra, explicando, ¿sí? Aquí el libro de Job. El versículo, ya vamos a ver, 12, ya pasando poco más abajo, 12. Ya, 12 juntos podemos leer, ¿sí? Como aquí el oro, la plata, luego el cobre, el hierro, todo tiene su lugar. Por eso ese lugar nosotros yendo podemos encontrar estas cosas, dice la Biblia. ¿Cierto, hermano? ¿No eso? ¿Es cierto, no? Ya, entonces el versículo 12, ya vamos a ver, 12. Ya, juntos podemos leer. Ya, ¿se ve bien? Ya, 1, 2 y 3. Ya, aquí también, pregunta, ¿qué preguntan? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Está explicando sobre la sabiduría. Luego, la inteligencia. ¿Cómo el hierro encontramos en el polvo, en la tierra? Luego, el cobre, ¿en dónde? En la piedra, ahí ya. Entonces, ahí tiene que ir donde hay las piedras. Ahí puede encontrar el cobre, dice. Entonces, esta mañana el versículo 12 leyendo sobre la sabiduría, ¿verdad? ¿No? A través de sabiduría puede solucionar todas las cosas. Como los judíos también a través de la palabra de Dios tiene sabiduría grande. Por esa sabiduría él lo hace, ¿sí? Otra persona que no hace. Entonces aquí, ¿dónde hallará? Dice hermanos. ¿Dónde puede hallar? Ya versículo 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Entonces esa sabiduría, la inteligencia, no conoce su valor. Los hombres no saben su valor. Más tiene valor para nosotros. ¿Qué tiene valor? Material tenemos, casas grandes, autos o el dinero o profesionalidades. Pero hermano sabe, aún algunas autoridades hoy día es dirigiendo honores, respetas, pero al día siguiente ya se bajó, no hay perdió. Solo un día todo ya perdió. Entonces aquí buscando la sabiduría, el hombre sabe, no sabe ese valor, no sabe, tampoco encuentra en la tierra. ¿Sí? Aquí ese versículo muy interesante, hermanos, leyendo, ¿verdad? ¿No? ¿O no es interesante? Si ustedes también esa sabiduría, ¿sí? Como encontrando, Dios va a bendecir, ¿verdad? ¿No? Por ese sabiduría. No hay problema, todo va a solucionar. Porque falta de sabiduría, sufrimos, fracasamos nosotros. Pero esa sabiduría está explicando, ¿no? Aquí, ya 14, el abismo dice, ¿qué dice, hermanos? Parece que tiene, porque abismo no se ve el fin, ¿no? Pero dice que no hay, dice. Y el mar dijo, ¿qué dijo? El mar es muy amplio. Parece algo ahí adentro, pero el mar tampoco no hay, no tienes. Ya, 15. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por
alhajas de oro ya fino. Imagínense, no se puede comparar, ¿sí? Ese oro ni diamantes. Hermano, esta mañana, si aquí ofrece entregaría diamantes, una bolsa, un chute de diamantes. ¿Eso quiere, hermanos? O un chute de sabiduría ya quiere. ¿Qué desea ustedes? ¿Qué sabiduría quiere, hermano? ¿Qué? Un chute de diamante recibiendo y mi deuda va a solucionar ahora. ¿Sí, verdad, no? Esta mañana si eso ofrece usted, ¿qué quiere? ¿Qué deseará? Diamante. Diamante. Sí. Por eso sufre, hermano, por eso. Por eso sufre. Creo que aquí no sé, aquí algunos hermanos hay mineros. Entonces yo no sabía cuánto gana mineros, pero yo sé poco, ¿no? Algunos hermanos me explican, ¿sí? Algunos hermanos también hay mineros. Al escuchar, yo también voy a dejar entonces, pastor. Sí, luego ¿sí? Que según su explicación así dice. Porque aquí en el monte, ¿no? Luego limpia con agua. Entonces no trabaja mucho, solo en el agua así sacudiendo, sale, dice. Entonces así ganaría, ¿por qué yo aquí hago, cierto, no? Dejando voy a ir. Entonces ahí gana bien, no sé cuánto, ¿sí? Gana bien. También muy peligroso también. ¿Qué peligroso? Sí, imagínese un mes, ¿verdad? ¿No? $10,000 gana, por ejemplo. No estoy hablando que todos mineros ganan así, no, ¿sí? Ese, supongamos, ¿no? Algunos pastores dicen que $10,000 gana. Ya no. Supongamos, ¿no? $10,000 gana un mes. Luego nosotros normalmente, mensualmente, ¿cuánto gana? Como aquí sueldo mínimo 2,000, ¿no? Bolivianos, casi 3,000 bolivianos. Imagínense, mensual $10,000 gana mensual. Si trabaja un mes, por ejemplo, pero trabaja normalmente un mes 3,000 bolivianos gana. ¿Ustedes qué trabajo va a querer? Ahí va a ir, todo va, ahí va a ir. Sí, ahí va. Entonces ahí trabajando gana mucho dinero, ¿verdad? ¿No? ¿Ellos quieren volver como trabajo anterior? ¿Quiere volver? No. Nosotros iglesia H1 había, H1, pero como 7, 8 años no usamos, sin problema. Buen auto, Hyundai, buen auto. ¿Sí? Escuchando la noticia y investigaron mejor autos, ¿qué marca mejor auto? Entonces, mejor auto Toyota, número 1, ¿no? Toyota. Segundo lugar es Volkswagen. ¿Sí? Tercer lugar, Hyundai Kia, tercer lugar. Ese internacionalmente. Entonces, Hyundai usábamos nosotros H1. Bueno, no tenía problemas. Pero problema único que es cuando 12 pasajeros, ¿no? Varios sube ahí, H1, cuando quiere subir, no sube ese auto. Muchas veces yo estaba visitando Alto, entonces no conozco mucho la ruta, el camino. GPS envía, hermano, por favor, me envía. Ese jefe es, sí, muchas veces me lleva. ¿A dónde lleva? Camino hacia directo, parece 90 grados ese camino. Ahí lleva, pero no manejaba muy bien H1. En el medio me paré. Otra vez quería ir, no se va. No hay fuerza. Ay, disculpe, ¿sí? Empresa Hyundai, tal vez si nadie va a comprar, parece aquí. Pero aquí muy pendiente, ¿sí? Aquí poco especial, La Paz. Entonces me paré. Varias veces sufría. Por eso cambiamos auto más chiquitito, visitar hermanos ahí. Entonces,
había en ese periodo, vendiendo H1, esperamos unos tiempos, ¿no? Esperando, antes siempre usaba H1, ¿cierto, no? Entonces, ay, me daba muy difícil. ¿Qué más difícil? Antes con H1, shuk, 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 fuimos, ¿verdad? ¿No? Me fui. Pero ahora, ¿cómo tengo que ir? Con micro esperando. Micro en la mañana, poco tarde ya sale de la casa pastoral. Todos los micros está lleno. Luego entrando también, si alguien, soy pasarela, sí, entonces yo me senté atrás, ¿cierto, no? Entonces yo quería bajar pasarela, pero antes de mí muchas personas, todo tiene que bajar. Entonces me daba, ¿sí? Ay, me daba mucha pena, ¿verdad, no? Entonces así, y cuando usaba H1, luego esperando ese tiempo que salga nuevo auto, ahí muy difícil, no podía aguantar. Claro, tal vez algunos no, sí, con micro está bien, pero yo me acostumbraba. ¿Qué me acostumbraba? Andar con autos. Entonces más fácil visitar esto, ¿no? Pero no había H1, como no hay auto, todo ya caminar o micro, ese es muy difícil, ¿verdad? ¿No? Ay, no podía vivir. No sé, ¿sí? ¿Usted cómo va a entender? Porque es muy útil auto, ¿cierto? ¿No? Ya, ¿qué quiero hablar acá? ¿Por qué eso hablamos? Perdón, ¿sí? No, aquí, como yute, ¿no? Un yute de hablamos justo, ¿cierto? Diamantes. Pero no conoce el valor de sabiduría, inteligencias. Por eso prefiere, ¿qué más prefiere? Diamantes. Entonces aquí, diamantes no puede comparar, dice, ¿sí? Aquí versículo, ya poco más abajo vamos a ver. Versículo 23. Ya Dios entiende el camino de Elia. Elia es la sabiduría, ¿no? ¿Quién conoce? Dios conoce dónde va a encontrar la sabiduría, las inteligencias. Y conoce su lugar. ¿Sí? El versículo 23, ¿no? Hemos leído. Dios conoce, hermano. ¿Sí? Versículo 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuándo hay bajo los cielos. Dios, ¿hasta dónde mira? Los fines de la tierra. Dios mira hasta el fin. Nosotros no podemos ver. Poco más adelante tampoco podemos ver. Pero Dios ve hasta el fin. Todo ve, ¿cierto, no? Luego ve cuánto hay bajo los cielos. Sí, bajo cielo todo ya Dios mirando, esto está hablando. Versículo 25. Al dar peso al viento y poner las aguas por medidas. ¿Usted eso puede hacer, hermanos? ¿Usted puede pesar el aire? Sí, aquí, pero Dios ¿qué hace? Pesar eso. No solamente aire, viento. Poner las aguas por medida. 26. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. 27. Entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Dios sabe ese lugar donde puede encontrar la sabiduría, inteligencia, que Dios ve todo, ¿verdad? ¿No? Ya, último versículo, vamos a leer juntos. Ya, aquí adelante, ¿se ve bien? Último versículo, 1, 2 y 3. Y dijo al hombre: luego Dios habló a nosotros. Dios dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es sabiduría. La sabiduría es, ¿qué es, hermanos? Aprender, ganar, investigar también. Pero la sabiduría verdadera, ¿qué es? Tener temor
de Dios, hermanos. Temor de Dios. Luego, y el apartarse del mal, la inteligencia. La inteligencia es apartarse del mal. ¿Sí? ¿Qué es mal? Claro, consumir droga, robar, cometer pecado. Ese también apartarse del mal. ¿Cierto, hermanos? Pero más mal, ¿qué es? Apartarse de nosotros, pensamientos mismos. Ni siquiera sabe pesar ese viento. Ni siquiera sabe poquitito de más adelante. Pero nosotros, todo lo que surge, pensamientos nuestros, maneras, eso cree, acepta. Como fuera que yo sé dirigir, fuera yo puedo cuidar mi familia, yo puedo planear bien. Ni siquiera 5 minutos qué va a suceder, tampoco sabe. Apartarse del mal que está hablando. Apartarse de mí mismo, de mi persona, no confía. De ahí apartarse. Eso es la inteligencia. Esta mañana nosotros hablamos, escuchamos sobre la sabiduría. Por sabiduría los judíos también, cómo ellos dirigen este mundo. Escuchando los edificios más altos en Manhattan, en Nueva York, el dueño la mayoría judíos. Empresa, fábrica más grande que de ¿cómo se llama? De agricultura. También, ¿quién es dueño? Judíos, mané. Más sabios, porque ellos tienen la sabiduría. Nosotros no sabemos. ¿Cómo hablamos Estados Unidos? Lanzó satélite. De satélite, ¿qué mira? Este año arroz va a cosechar qué cantidad. Esa verdura, qué cantidad. Según esto, calculando ellos, y hace, planea. Y no se puede pensar a Estados Unidos, hermanos, que ellos diferente. Entonces aquí la sabiduría verdadera que es Dios dijo al hombre, a nosotros esta mañana. ¿Qué dijo? Tener, sí, el temor de Dios. ¿Por qué eso hablando? Porque eso es la sabiduría. Yo también, mis hijos ahora son grandes. Aunque yo grito, ¿no? Chicotea, tampoco hace caso. Pero cuando era pequeño, más pequeño era, yo hago chicote. Primeramente hablando bonito, buena manera, pero no hace caso. Por eso, ¿qué hago? Trajo chicote. Trayendo, ¿qué hace? Si tú no escuchas bien, voy a chicotear, ¿verdad? ¿No? Cuando yo muestro ese chicote, ¿qué hace? Llora ellos. Tampoco yo golpeé, ¿no? Chicote, pero llora. ¿Por qué llora? Ya está imaginándose. ¿Qué imaginándose? Me chicotea, ¡chac! Entonces aquí va a sangrar, luego me duele, ¿no? Todavía no chicotea. Pero al ver ese madera, está llorando. Luego llorando, luego como fuera que ya está chicoteado. ¿Va a obedecer? ¿No va a obedecer? Obedeceré, dice. ¿Tú hiciste mal o no? ¿O tú hiciste bien o mal? Yo hice mal, padre, así. Ese chicote tiene poder, ¿verdad, no? Tiene poder. ¿Qué hace ese chicote? Da miedo, ¿no? Miedo. ¿Qué hace? Por miedo ellos no hace maldad. Una vez así llevó dinero del bolsillo. Entonces ahí ya hablamos. Chicoteamos. Eso es malo. No tiene que hacer. Si le conoce bien, sí, papá, yo hice mal. Ya, esta vez yo voy a perdonar. ¿Sí? Pero ya no haga otra vez. No voy a hacer, papá, dice. Está bien, ¿sí? Pero tú también debes aprender la responsabilidad. Si robaste, sí o no. Sí. Entonces hoy solo voy a chicotear. 10, ¿está bien? No, papá, por favor. Sí, pero tú todo ya reconoció, por eso hoy día voy a ayudar. La mitad nomás. ¿Está bien? No, papá.
pero ya no puedo ya perdonar más hasta la mitad hoy día. Ya cierra ojo, ya atrás. Ya es 5. Tal vez coreano muy malo, así tal vez piensa, ¿sí? Muy malo piensa. Sí, no está golpeando, ¿sí? No chicoteando mucho. Antes, ¿cierto? ¿No? Antes. Prohibido también, ¿no? Ese tiempo prohibido. No chicotee, no, ¿sí? Mejor conversar, hablar, que entienda nuestro hijo. Pero antiguamente así hicimos, ¿verdad? ¿No? Antiguamente. Aquí, ¿qué quiero hablar, hermanos? La sabiduría es temor. ¿De quién? Dios, hermano. Yo hago eso, o Dios va, ¿sí? Dios va a saber, todo va a saber. Entonces, eso hago secretamente, yo hago esa maldad. Dios sabe. Dios es mi Padre verdadero, mi dueño verdadero, sabiendo esto. No, Dios va a castigar. No, yo escucharé la palabra de Dios. Es malo. Sí. Luego tener miedo, temor, ¿verdad? ¿No? Como un niño, un hijo, cuando ese chicote nomás mirando, llora, no llora. Llora, ¿por qué llora? Que saberá, cuando chicotea, le duele, llora. Por eso aquí la sabiduría que es, si yo sigo viviendo mi deseo, mi pensamiento, va a suceder, no quiero vivir así. Tener miedo de Dios, la inteligencia que es, apartarse de consumir droga, de tomar cerveza. Tomar cerveza no es bueno, ¿cierto? ¿No? Porque no es bueno, que tomando mucho en la calle se levanta, cualquier lugar hace necesidades, luego pelea, luego gasta mucho dinero, hace sufrir su familia por eso. Tomando poquito, no hay problema. Pero tomando, ¿puede frenar? No se puede. Un vaso trae, ¿verdad? No, un paquete trae, ¿cierto? No se puede frenar. No se puede eso. Por eso, mejor, desde el principio, no puedo frenar, no tomaré. Entonces, apartarse de esta maldad. Pero la maldad más peor que es de nosotros mismos, porque nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabemos solucionar. Como Dios mira hasta el fin de la tierra. Dios mira del cielo todo, desde el principio hasta el fin, todo mira. Puede evitar, pero nosotros, ¿a dónde podemos mirar? Apenas aquí, ¿dónde ve ahora? ¿Dónde ve? Ahí todo es. Afuera no sabe, está esperando el ladrón, no sabemos. Afuera, a un auto, ¿sí? Está esperando atropellar, no sabemos. Ni siquiera ni un virus entra a mí, si va a tener resfriado. ¿Quién sabe esto? ¿Quién? Nadie. Por eso apartarse del mal, que es no confía en nosotros mismos. Eso es la inteligencia, ¿sí? No sé muy bien, no conozco muy bien, no soy perfecto, puedo equivocarme. Mejor yo escucharé la palabra de Dios. Puede entender, hermano, todo, ¿no? Ya, vamos a volver. Esta mañana aquí, los magos. Seguía en el principio la estrella de David. David llegando en la ciudad de Belén, mirando, aquí tantas casas, edificios, rey de los judíos. Rey, ¿en dónde nace? En el palacio. Entonces ellos dejando la estrella, ¿verdad? ¿No? La estrella. Luego ellos siguieron sus pensamientos. Luego entrando a la rey de Herodes habló. ¿Dónde está nuestro rey de los judíos? Jesús. ¿Qué? ¿Qué Jesús? ¿Qué rey de los judíos? Luego, aquí no hay. Cuando usted encuentra ese bebé, ¿sí? Me avise, yo también adoraré. ¿Por qué rey Herodes así habló? Cuando los magos me avisan, rey Herodes quería matar. Para que yo sigo, ¿no? Siguiendo, soy rey en judíos, los judíos. Entonces ahí hablo.
Los magos encontró al bebé, niño Jesús, adorando, regalando a Jesús. Luego ellos retornaron otro camino, no avisaron. Luego, ahí como Dios habló, ¿sí? José, aquí rey Herodes va a matar a Jesús, niño Jesús. Pues ahora tomando tu bebé, ¿sí? La mujer, ¿sí? Vaya, ¿a dónde vaya? A Egipto. Ahí esconde. Luego cuando muere el rey Herodes recién ya regresa a Belén. Entonces ahí escuchando en la noche tomando su bebé ya escaparon. Entonces el rey Herodes esperaba que me avisen los magos, ¿verdad? ¿No? Porque así comprometieron. Pero los magos avisaron, no avisaron. Se sintió, me burlaron ellos. Se enojó. Ya, ¿cuándo nos avisó? Ese los magos, desde ahí calculando, menores de 2 años de edad, ¿qué hizo? Mátalo. Todo ya mató, todo. ¿Sí? Ese día, toda la casa que tenía chiquititos bebés, ahí llegaron. ¿Qué llegaron? Las muertes, llorabas, luego llantos, luego tristezas, hermanos. Solo un pensamiento, magos confiaron su pensamiento, ¿verdad? Piensa que estoy haciendo bien, piensa que es correcto, tenemos razón. Luego Elías dejando la estrella de David, luego entró. Por este resultado, un pequeño pensamiento confió. ¿Qué trajo? Una matanza, ¿sí? En Belén, esa ciudad. Mucha gente llanto, sufre, hermanos. Esta mañana nosotros hablamos, apartarse de nosotros, de nuestros pensamientos. Aparentemente buenos, aparentemente tiene razón, hermanos. Pero ese es un pensamiento, ¿verdad? ¿No? Trae mejor, no es correcto mi pensamiento, mi manera. No sé, tal vez yo puedo equivocarme. Consultaré a Dios, preguntaré a Dios la palabra que dirá. Luego escuchando, recibiendo la palabra de Dios, Dios va a guiar mejor, mucho más mejor. Esta mañana, hermanos, todos los hermanos, apartarse, sí. Amén, hermanos. ¿De dónde apartarse? De nosotros mismos. ¿Por qué de nosotros mismos? Que nosotros no sabemos todo. Claro, algunas cosas, yo estudiando bien, soy licenciatura, soy doctorado. Claro, una parte doctorado, pero ¿puede cuidar su familia? ¿Puede cuidar su salud? Tampoco. Una parte puede hacer bien, pero no todo puede hacer bien. Por eso aquí la Biblia dice, ¿cierto? ¿No? Apartarse de mal, de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras maneras. Luego, sabiduría, ¿sí? Tener miedo de Dios. Dios también pensará así. Dios también hablará como yo, pensándose, hermanos. Si eso no va hablando, una palabra vamos a buscar, ¿sí? Génesis capítulo 16, hermanos. Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Aquí Sarai, Abraham sale. Sarai mirando a su esposo es viejo, no hay posibilidad de tener sus propios hijos. Entonces Sarai también mirando mi persona a viejas, no hay capacidad. Entonces mejor mirando mi esclava Agar, tiene más posibilidad, más joven. Entonces, antes que pase más tiempo, mejor por mi esclava Agar, tendré mi propio hijo, entregó a su esposo. Pero antes de entregar,
esa es su esclava a su esposo Abraham. El versículo 2, Sarai habla, ¿qué habla? ¿No? Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿qué dice? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Sarai, ¿qué está hablando? Jehová me ha hecho estéril. ¿Qué quiere decir, hermanos? Jehová no me ayudó, ¿verdad? ¿No? Jehová no se puede hacer. Jehová no puede solucionar, no me puede dar. Me ha hecho estéril, que no tenga yo. Por eso Sarai decidió entregar como a su esposo su esclava. Y de vez en cuando compartiendo la palabra, algunos me preguntan, pastor, una pregunta. Libro de Romanos capítulo 3 sale, no hay justo ni aun uno. Si usted también han escuchado, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? Por eso no hay justo ni aun uno, dice. Tiene razón, ¿verdad? No, no hay justo ni aun uno. Pero Romanos, perdón, sí, eso nomás leyendo iba a terminar. Perdón, sí, pero eso más hablamos. Romanos 3. Sí, Romanos. Usted tiene el libro de Romanos, capítulo 3. Aquí, versículo 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, así me preguntaba, no hay justo, ¿cómo usted dice que no hay pecado? Usted recibió la salvación, dice que justo, perfecto puede entrar al cielo. La Biblia así dice, ¿sí? Tiene razón, ¿verdad, no, hermanos? Pero como hemos escuchado la palabra, es una parte. Otra parte también, leyendo la Biblia, aquí el versículo sale, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué quiere decir? Aparte de la ley. ¿Por qué no hay justo ni aún uno? Porque Dios quiere cumplir. ¿Qué quiere cumplir? La ley de Dios. Por eso falla. Ni uno puede cumplir. Por eso todas las personas quieren cumplir la ley de Dios. ¿Qué quiere decir? No quiere mentir, no quiere robar, no quiere adulterar. Con esa la ley de Dios quiere cumplir nadie. Por eso todo se queda pecador. ¿Cierto, hermanos? Pero versículo 21 que dice, aparte de la ley. Ya, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, dejando un lugar. Luego, otra ley ahí dice. ¿Qué ley es? La justicia de Dios. Esa justicia de Dios, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aunque nosotros no cumplimos todos los mandamientos de Dios, fallamos. Pero esa manera no podemos, yo no puedo. Luego, otra manera que Dios preparó, se llama la justicia de Dios. Dios no puedo cumplir bien, me cometí bastante, soy digno de morir, ¿qué hago? Ayúdeme, no se preocupa. Para ellos, Dios preparó la justicia de Dios. Segunda manera, la justicia de Dios, que es, aunque nosotros no hicimos nada bueno, pero por la fe, creyendo en Jesucristo, ¿verdad? ¿No? Creyendo en Jesucristo, Jesucristo ya murió por mi pecado. Por la muerte del Señor Jesucristo, soy ahora limpio, yo recibí la justicia de Dios. Por la fe, creer. Esa es segunda manera. Pero muchas personas intentan cumplir mandamientos. Por eso se queda, ¿cómo se queda? No hay justo ni aun uno. Intentando y ya falló, mintió. Intentando, luego adulteró. Intentando, otra vez robó. Intentando, se enojó, ¿verdad? ¿No? Pero todos se quedaron pecadores. Por eso no hay justo ni aun uno. Pero cuando ustedes quieren hacer bien, pero no se puede, como segunda manera. Pero antes de pasar segunda manera, sí o sí, Dios, yo no puedo. Yo no puedo hacer bien. Soy esta persona. Tenga misericordia. Luego recién puede pasar segunda manera. Segunda manera es creer la justicia de Dios. Aquí el versículo 20, aquí sale,
26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Ya versículo 28, ¿no? Concluimos, dice versículo 28. Ya todo podemos leer cómo concluyó, ¿no? 1, 2, 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de ley. Entonces, ¿hay justo? ¿Existe el justo, hermanos? ¿Existe, verdad, no? Sí, existe. Una parte no hay justo ni aún uno. ¿Por qué no hay justo? Dios quiere cumplir mandamientos. Quiere hacer todo lo que dice Jehová, ¿no? Pero nadie puede. Por eso no hay justo ni aún uno en esa manera. Pero como otra manera que es solamente creer la muerte de Señor Jesucristo, ahí limpió nuestros todos pecados. Por la fe creyendo, ahí justo, ahí perfectos. Aquí está concluido en esa manera, ¿verdad, hermano? ¿No? Luego el libro de Hebreos capítulo 12 leyendo, Enoc justo, Abraham justo, limpio, Abel y justo sale. Todos los justos, muchos justos salen en la Biblia, ¿sí? Yo también igual, yo no puedo cumplir Dios. Yo no puedo, como hablamos, la sabiduría, tener miedo de Dios, ¿verdad? ¿No? Mis pensamientos, mis razones, no es correcto, Dios. Tengo miedo confiar de mi Dios. No sé muy bien, puedo equivocarme. Más correcto, Dios usted. Usted todo sabe, su palabra es correcta. Dígame, escucharé su palabra. Esta persona verdaderamente, ¿no? Sabio y inteligentes. Por eso esta mañana Sarai habló, Sarai. Sarai, ¿qué dice ella? A mi marido, a viejo. Yo también, a vieja. No hay capacidad. Humanamente no podemos. Eso creyó, confió, ¿verdad? ¿No? Si hubiera pensado de otra manera, no sé, soy humano, puedo equivocarme. Según mi conocimiento, el viejo no puede tener. Yo también soy vieja, pero no es correcto. Preguntaré a Dios. ¿Dios también hablará así? Creo que no, ¿verdad? No, Dios ¿cómo va a hablar? ¿Cómo habló a Sarai? Tú vas a tener, tu propio hijo va a tener. Tú vas a tener en su brazo, Dios habló. Pero menospreciando a la palabra de Dios, Sarai creyó. ¿Qué creyó? Soy vieja, mi esposo viejo, no tenemos capacidad. Ahora, esta mañana, hermanos, este mundo viviendo, usted ve, aunque no desea, va a venir. Miles situaciones va a venir. Enemigos, muchas situaciones vienen. ¿Cierto? Está viniendo, siempre va a venir. Viniendo ahí, usted tiene ese corazón de Dios esta mañana, todo va a solucionar. Nuestro Dios va a ayudar, todo va a solucionar. Después de recibir la salvación en mi vida también, en la vida del siervo de Dios también igual. Escuchando, no estaba tranquilos. Llegaba, sigue llegando, problemas, enemigos, amenaza, problemas, deuda, accidentes, enfermedades. ¿Viene o no viene? Viene. Además, miles de pensamientos malos también vienen. Pero ahí, no, yo no puedo creer en mí. No es correcto. Yo escucharé la palabra de Dios. Luego, recibiendo la guía de Dios, Dios va a usar grandemente, va a ver en su vida la obra de Dios. Esta mañana hasta aquí compartimos, hermanos. Sí, muchas gracias. Sí, hemos escuchado la palabra, gracias a Dios. Yo creo que cada hermano o hermana, ¿no? Comprendiendo la palabra, entonces vamos a practicar. Amén. Sí. Entonces vamos a pasar a los anuncios, hermanos. Tenemos los anuncios del servicio dominical de hoy día.
Tenemos ofrenda decidida para la compra del terreno de la Iglesia de La Paz, ubicado en la cerca de la terminal de La Paz, Avenida Chacaltaya, en la calle Constitución, ¿no? Los hermanos podamos orar y avanzar con la ofrenda. Hay un sobre, ¿no? Ahí atrás, ¿no? Cerca de la sobre verde limón es para poder comprar el terreno. También tenemos aquí, claramente está explicando, ¿no? Sí, explica, entonces así podemos ofrendar para poder comprar el terreno. Y también COERE también va a ver, nos va a enviar, ¿no? El tesorero, entonces ahí también podemos depositar, como está avanzando más la tecnología. Sí, eso sería el primer anuncio, ¿no? Segundo anuncio, tenemos el 30 de septiembre se llevará el lanzamiento de convocatoria de voluntarios en el lanzamiento oficial del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes de Bolivia 2025 en Sucre. Será mañana el lanzamiento, ¿no? Entonces vamos a ver un corto de video ahora, Encuentro Mundial en Sucre, que va a realizar también mañana. El pastor Andrés viajará, también muchas autoridades de Sucre estarán presentes. Sí, vamos a ver el video ahora, sí. Jungle. Esto será mañana, ¿no? Por eso también los hermanos y hermanas podamos orar para que pueda salir excelente. Y también yo pienso que ¿no? vamos a poder participar, ¿no? Como tercero dice, inscripciones abiertas para ser voluntarios o participantes del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes de Bolivia 2025 en Sucre. Todos los hermanos que desean ser participantes o voluntarios registrarse en las oficinas. Cada hermano o hermana, nosotros podamos inscribirnos para poder participar Campamento Mundial 2025. Yo creo que está esperando, ¿no? en las oficinas para que nosotros podamos participar y también podemos registrarnos, así podemos apoyar. Y como cuarto, tenemos convocatoria para ser maestro de niños, también para Coro Nueva Alegría. También tenemos anuncio, convocatoria para ser grupo musical de la iglesia, ¿no? Mayor información en las oficinas podemos inscribirnos, ¿no? Eso, y también tenemos estudio bíblico con el pastor Oxopar, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional, todos los martes a las 19 horas y los sábados a las 18 horas por canal. Y también todos los jueves a las 19:30 tenemos predicación dominical del pastor Oxopar, transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube y Aymara y Quechua, ¿no? Eso sería, y todos los hermanos que nos visitaron por primera vez, tenemos aula del Evangelio, sí. Disculpen, por primera vez algún hermano hoy ha llegado, por favor puede levantar su mano hacia arriba. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Será que puede ponerse de pie, por favor? Sí, muchas gracias, hermanos. Y después de terminar, tenemos aula del Evangelio, los guías van a poder dirigir. Sí, y tenemos ahora, después de terminar, vamos a tener reuniones grupales, tercera edad, casados, casadas y jóvenes y hasta adolescentes, ¿no? Por favor, puedan quedarse, ¿no? Ayer mis hijos han venido a ensayar, pero hay culto, pero se han escapado rápido, porque no tiene educación mi hijo, por eso. No le he educado bien, por eso se escapó. Sí, por eso también hoy tenemos culto en la tarde a las 3 de la tarde, hermanos. Sí, hasta aquí con los anuncios, así hemos terminado, agradecido con Dios, con la palabra. Sí, así, ¿no? Así hemos terminado, ¿no? Entonces a las 3 de la tarde nuevamente vamos a reunirnos. Entonces, para finalizar, vamos a invitar al pastor Andrés, que va a orar para la reunión. Oramos. Dios Padre, esta mañana escuchamos
a través de los magos, sus pensamientos. Aparentemente muy bueno, tiene razonamientos. Su conocimiento así aprendió. Pero por este pensamiento que aceptó, trajo una matanza menores de 2 años de bebé. Debería crecer con su familia, con su madre, felizmente. Pero ahí llegó una matanza gravemente en la ciudad de Belén. Dios Padre, este mundo, este tiempo, ¿verdad? Muchas personas, nosotros, y perdimos la fuerza de pensar, porque esta moda de celulares inteligentes, internet, ayuda más fácil, más cómodo. Pero esa vida trajo también, no podemos pensar profundamente. Dios Padre, aunque no podemos desechar esas modas, adaptar, vivir juntos, pero también necesitamos y pensar que profundamente, como este mundo, mucha gente conoce a Jesucristo. Conoce bien, murió en la cruz por nuestros pecados. Pero también dicen, soy pecador, porque yo hago maldades, yo miento, hago también maldades, daño a mi familia. Mirando esto, todos creen que somos pecadores. Soy malos pecador. Por eso tengo que ir a la iglesia, pedir perdón, ofrendar, a servir. Pero Dios Padre, esta mañana escuchamos, pensando poco más. Aunque yo cometí errores, yo no puedo cambiar mi vida. Pero Jesucristo, ¿por qué murió por nuestros pecados? Jesucristo murió, así nos dio la salvación. No dio esta justicia, si eso Dios tanto desea. Solamente creyendo recibirán. Luego, pensando poco más, ahí van a recibir ese corazón de Dios. Ese mañana nosotros en nuestra vida también vemos, eso es problema, eso es deuda, enfermedades, situaciones. También tampoco no me ayuda, solo no puedo hacer. Tal vez encontramos estos problemas, situaciones. Aquí nosotros pensaremos, yo no puedo pensar bien, también puedo equivocarme. Escucharé Dios, la palabra de Dios. Dios sabe todos, desde el principio hasta el fin. Yo escucharé, recibiendo la guía de Dios, luego acompañando con la iglesia. Dios todo va a solucionar. Esta mañana nadie fracase, nadie si recibir esta tristeza. Por la fe, por nuestro Señor Cristo, triunfando, venciendo, solucionando todas las cosas, vivir glorificando al Señor, alabando al Señor, manifestar la obra de Dios en cada uno de los hermanos. Ahí va a llenar en nuestro país Bolivia el Evangelio. Pronto va a llegar el siervo de Dios a través de ese encuentro mundial intercultural de jóvenes en Sucre. Dios desea tantos es el Evangelio que llegue a todo lado de Bolivia. Por ese evento, ¿verdad? Mucha gente puede escuchar. Bendice a su siervo, a los hermanos de Bolivia. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí.